Muchas gracias, Evelyn, por la grabación. Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a iniciar este diplomado, esta mañana, ya casi mediodía. Hola, Jamie, Lisauli. Bueno, luego por la conexión no se puede, y el número de personas, no puedo ver a todo el mundo, pero veo aquí a Jamie, a quien saludo. Y me da mucho gusto pues poder compartir con ustedes este espacio en el que vamos a hablar un poco sobre, está muy extenso el título, pero la idea es cómo es que la tecnología y específicamente la tecnología digital, todo lo que tiene que ver con fintech, está afectando al derecho, a su ejercicio, a la ciencia jurídica e incluso, bueno, pues a la administración de justicia o a la judicatura, ¿no? Un poco es, la idea es como mapear, hacer un diagnóstico a propósito de el impacto de la virtualidad en el ejercicio del derecho, ¿no? Entonces, yo voy a pedirles que cuando sientan la necesidad de expresarse en algún sentido, lo hagan abiertamente, pueden utilizar el chat, que en este momento estoy abriendo, pueden también hacer uso de su micrófono o alzar la mano, ¿no? Como ustedes se sientan más cómodas y cómodos. Bueno, pues vamos a comenzar. Quizás sea un cliché, un lugar común decir que la tecnología vino a revolucionar nuestras vidas. De hecho, esta se le llama la cuarta revolución y esta revolución es una revolución tecnológica porque en la última década la humanidad ha avanzado a pasos agigantados como no lo había hecho en otro tiempo, ¿no? O sea, es decir, a veces los cambios tardaban mucho en llegar y en ahora hemos, pues, asistido a una vertiginosidad, ¿no? Se han acelerado los cambios y esto pues ha generado impactos sociales importantes, ¿no? Este es el tema que casi todos los filósofos y filósofas de la ciencia están poniendo pues a nuestra consideración, ¿no? ¿Cuál es el efecto de la tecnología? Ya veo ahora sí a más, es que yo creo que era mi banda ancha, Emanuel, Fernanda, Eric, José Juan, Gabriela, Omar, Joel, Néstor y Jacqueline, Francisco, Elide, Laura, Yolanda, Fernanda, Alfonso, muchas gracias, Vanessa. Es que agradezco siempre cuando veo rostros porque justo ese es el tema de la tecnología, fíjense, ¿no? La deshumanización, ¿no? Puede decir como la despersonalización, decirlo de una, ¿no? Y Sauli también, aquí lo tengo. Cuadro Antonio, Mina, Rocío, gracias. Y entonces, bueno, pues la tecnología nos acerca a muchas cosas, pero también, bueno, pues tiene algunas repercusiones. Es lo que dicen los filósofos y filósofas de la ciencia, ¿no? Entonces, concretamente, ¿cuál es el impacto que ha tenido esta virtualización, esta digitalización en nuestro ejercicio profesional? Es lo que hoy intentaremos explorar, ¿no? Entonces, la primera cuestión que habría que mencionar, que comentar aquí, es que de alguna forma hay una especie de preconcepto, ¿no? No sé por qué, pero lo he escuchado en muchos lugares, como si el derecho, la ciencia jurídica, tuviera una especie de lucha, ¿no? Con la tecnología digital, ¿no? O sea, como los abogados y las abogadas no nacimos para la tecnología digital, ¿no? Esto se escuchaba con mucha mayor fuerza previo a la pandemia, ¿no? Luego con la pandemia mucha gente tuvo que lanzarse a la digitalidad y no tuvo de otra, ¿no? Pero parece que ahora que hay la opción como de conservar ciertas cosas de la digitalidad, muchas abogadas y abogadas
prefieren regresar a a lo anterior, ¿no? O sea, como que si hubiera una especie pues eso, de sesgo cognitivo relativo a la digitalidad. Hay una desconfianza del gremio en general hacia la tecnología, ¿no? Entonces, quizá la primera cuestión sería pues casi de tipo psicoanalítico, ¿no? O sea, decir, ¿por qué es que nos resistimos tanto en el derecho a incorporar la tecnología? ¿Por qué hay tanta desconfianza hacia esta tecnología digital, ¿no? ¿Qué es lo que nos genera como esto de yo mejor así, sin tener pues estos apoyos tecnológicos que bien pueden ayudar, pero pues a mí me gusta de otro modo, me gusta la antigüita, etcétera, ¿no? Entonces, este sesgo cognitivo pues es el primero que me imagino ustedes superaron de alguna forma al inscribirse en un diplomado de esta índole, ¿no? Tienen de alguna forma ya de alguna forma mentalizado, racionalizado ese sesgo y lo han superado, ¿no? Y de alguna manera la tecnología digital no es un tema que sea transversal a los estudios de derecho, ¿no? O sea, seguramente si ustedes hacen como memoria, pues a lo mejor en la licenciatura tienes alguna clase, ¿no? Informática jurídica, hay algunas menciones, pero realmente no es que sea un asunto en el cual se tenga como pues mucha atención o se tenga pues una especial cercanía o un gusto por esos temas, ¿no? Eso de alguna forma pues impactó también en las instituciones que de alguna manera estamos involucrados los abogados y las abogadas, ¿no? Los juicios en línea son cuestión de ayer, ¿no? O sea, la justicia en línea tiene muy poco tiempo. Claro, tenemos el caso ejemplar del Tribunal de Justicia Administrativa y ya tiene algunos años, si no es que un par de décadas quizá o una década, trabajando el tema de la justicia digital, pero tampoco es que fuera muy sonado o que la plataforma fuera muy utilizada, ¿no? Ahora se incorporan otros tribunales, como es el caso del Tribunal Electoral, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero son, insisto, temas recientes y muchos de ellos provocados por la pandemia, ¿no? Entonces, esta aversión hacia lo digital ha generado un rezago en los servicios legales, ¿no? También es cierto que muchos despachos se han puesto las pilas, también es cierto que muchas otras instituciones pues han intentado hacerle la lucha para poder utilizar de mejor modo estas herramientas digitales, pero en principio no es una cosa que no sea común. Eso es con lo que quisiera yo empezar, ¿no? Es como una especie de hipótesis para trabajar a lo largo de estas horas esta mañana. Bueno, entonces, superado esa cuestión, pues entonces nos encontramos con una cosa muy interesante. Se trataría de un área de oportunidad. O sea, lo digital es un área de oportunidad. Veámoslo así, porque finalmente siempre hay como estos sentimientos encontrados cuando hablamos de tecnología, ¿no? Por un lado, pues nos anima, nos entusiasma, pero por otro lado nos preocupa, por otro lado nos genera desconfianza. Pensemos en una cosa tan sencilla como puede ser el voto electrónico, ¿no? En el contexto de lo electoral, ¿no? Si yo ahora quizá abro, es más, si quieren, alcen su mano, así nada más, quién está a favor del voto digital, del voto electrónico, perdón, y quién no. A ver. Ajá. Muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, ven, o sea, hay una división, ¿no? O sea, no es unánime, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Hay todavía una cuestión ahí, pues, de alguna manera que nos impide entrar de lleno, ¿no? Y de hecho, yo les diría, fíjense, aquí está planteado todo, ¿no? Tenemos la tecnología para que en la próxima elección se votara de manera digital, ¿ya? ¿No? O sea, tenemos la tecnología.
¿Cuál es el problema? La desconfianza. El problema es lo que generaría en términos políticos esa decisión, ¿no? Solo hago una pregunta, los que tienen alzada su mano, ¿alguno o alguna quiere intervenir? O sea, para comentar algo más, ¿no? Que bueno, igual puede ser. Sí, dice Lisauli. Juan, adelante. Juan Reinaldo. Juan. Gracias, maestro. Efectivamente, yo considero que la oportunidad que se tenía real de generar por primera vez unas elecciones 100% digitales fue justamente la pandemia. Sin embargo, creo que tuvimos bastante temor a los resultados que se pudieran haber obtenido, a pesar de que sí se llevó a cabo se llevaron a cabo unas cuantas secciones y casillas de manera virtual. Yo consideraba que por este tema de pandemia iba a ser la primera vez que íbamos a tener 100% elecciones digitales y que por fin México pudiera dar ese paso agigantado que nos hace falta para dejar de tener estos gastos tremendos de una elección. Esa es mi participación, maestro. Sí, en este caso, siempre me gusta citar una película, El Círculo, de James Ponsonby, del 2017. Ubicarán las actuaciones de Tom Hanks en esta película y nuestra querida Emma Watson, ¿no? En esta película hay una empresa muy poderosa que se llama El Círculo, muy parecida a Apple, ¿no? O a Google, ¿no? Y que tiene la mayoría de cuentas de un distópico Estados Unidos en el que existe esta empresa, ¿no? Y ahí, pues, esa empresa controla casi todas las cuentas de acceso a correo electrónico, a aplicaciones, etcétera, y entonces Emma Watson entra a trabajar ahí. Y hay como, pues, una serie de cuestiones ahí muy bonitas al inicio, gracias, que el trabajo es muy agradable, la empresa es muy hipster, ¿no? Y entonces Emma Watson empieza a tener logros y la unen pues como a la asamblea de creativos, ¿no? Donde dan ideas. Y entonces ella sugiere eso que ahorita Juan nos decía, ¿no? O sea, ella dice, ¿y qué pasaría si en la próxima elección pudiéramos votar todos de manera electrónica, ¿no? Al final, la empresa cuenta con el 90 y tantos por ciento de las cuentas de este país, ¿no? Bastaría que a través de su cuenta mandáramos una liga y verificáramos y votara, ¿no? Sería la votación históricamente más nutrida, ¿no? Y todos aplauden y dicen, claro que sí, ¿no? Después empiezan a suceder cosas, pues, peculiares, digamos, que terminan, pues, por develar un fraude tremendo y un complot y una conspiración que tenía la empresa, pero no les spoilereo, pero, o sea, el tema es que esa es una de las cuestiones que está como siempre en el imaginario, ¿no? Y que de alguna forma, pues, nuestra película problematiza en ese aspecto. Lisauli, adelante. ¿No ibas a decir nada? ¿O veía tu manita alzada? Y buenos días. Buenas. Igual que el compañero, el maestro licenciado que acaba de participar, Sí, Juan Reinaldo. Estoy de acuerdo con el voto electrónico por la cuestión de los gastos excesivos que hay en material, electoral para poder realizar las elecciones. Sin embargo, sí, efectivamente considero que existe todavía mucho temor por cuanto hace a los resultados que podamos obtener. Sin duda alguna se irá sometiendo a la práctica en algunos distritos, probablemente en el estado de Veracruz, por ejemplo, hubo concurso para que las universidades propusieran alguna urna electrónica, una urna electrónica para el voto, y creo que vamos avanzando por cuanto hace ese punto. Sí existe temor, sobre todo para las comunidades o los distritos más marginados que se encuentran completamente alejados y fuera de la tecnología. Y bueno,
tomando en cuenta el primer comentario que hizo maestro referente a los abogados y el temor que todavía existe en esto de Sí, los juicios digitales, me sumo. Yo tengo temor todavía, me da temor el que se me vayan las notificaciones, lo comentaba yo en unas clases anteriores, pero sin duda alguna es algo que tenemos que hacer. Es algo para lo que vamos y hay que practicarlo, hay que intentarlo. sí, Gracias. sí, bueno, pues miren, qué bueno que interveniste, Lisa, porque esto va a dar pie como a un diálogo que va a permitir desarrollar la clase de manera constructiva, ¿no? María Pérez, tienes tu manita alzada. ¿Vas a decir algo? Nada más la tengo. ¿Sí? Adelante. Ah, no, nada más era que estaba alzada. Ok. Gracias, sí. Bueno, no te preocupes. Mira, de lo que estabas comentando, de ahí me agarro, ¿no? Como decía yo, para construir una cosa bien interesante. Y como dicen, hay que empezar como a nombrar las cosas para empezarlas a atender y desarrollar, ¿no? Y entonces, en estos temas, a ustedes les va a servir mucho estos conceptos que ahora les voy a comentar para que después entre ustedes los manejen, entonces puedan ya referirse a cosas concretas, ¿no? Este, esta cuestión que mencionaste sobre la posición autodidacta de nuestra generación, ¿no? O sea, la tecnología digital nos pone en una situación en la que nosotros como generación tenemos que aprender de manera autodidacta. No sé si a ustedes les suena mucho que dicen, ¿y cómo aprendo o cómo le hago? Picándole. Literalmente. ¿Y por qué picándole, no? Pues bueno, a ver, me meto a esta liga, a ver qué hace, a ver qué pasa, ¿no? Claro, muchas veces, pues tienes la posibilidad de ensayar, como dices tú, otras no. Si te equivocas, pues va mal el recurso. ¿Vale? Cada vez más las plataformas tienen opción de corrección, eso me parece que ya lo verán cuando pasen al juicio en línea, pero el juicio en línea, o sea, la inmediatez que produce también tendría que tener esa posibilidad, pues, de poder suplir la queja muchas veces, ¿no? O sea, esa es su finalidad, al final es acercar la justicia y hacerla sencilla, ¿no? Entonces, si la estamos haciendo más complicada, entonces no está funcionando. Y eso va para todo, ¿no? O sea, la digitalidad, esto es interesante, ver. Eh, eh, ah, cuando los programadores dicen que van a empezar a hacer algo nuevo, por ejemplo, si yo voy y le pido, oye, yo quiero dar este servicio legal, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, eso, recibir demandas, responderlas, asignarles un turno, esos son servicios legales, digitales. Yo quiero dar un servicio legal digital. Entonces el programador dice, dame unos datos y vamos a hacer una escaleta, ¿no? La escaleta, pues quiero que tenga esto, quiero que haga esto, ¿no? Y después el programador, dependiendo, bueno, pues porque hay, o sea, yo digo el programador, pero puede ser un diseñador gráfico, digital, puede ser un ingeniero en sistemas, o sea, hay un sinfín de carreras. Normalmente no tiene la experticia jurídica, ¿no? Entonces hay que acompañarle. Lo va a trasladar a un diagrama de flujo. Y en el diagrama de flujo, pues se va a poder corregir las cosas, ¿no? Pero el lenguaje que se utiliza es el del código. Voy a programar un código. Entonces a mí me llamó mucho la atención porque, a ver si les gusta esta idea, esta cuestión, es un concepto que compartimos entre programadores e ingenieros en sistemas y nosotros los abogados, ¿no? Nosotros sabemos de códigos. Pero, ¿qué tiene el código? ¿Qué es el código? Utilizando esa metáfora. El código es un arma de dos filos. Ahí les va. Porque codificar significa encriptar. Pero codificar también significaba en un momento acercar.
A ver si me explico, ¿no? O sea, cuando surgieron los códigos en el siglo XIX, la idea era que estuviera el derecho accesible a cualquier persona. O sea, que tú tuvieras el librito y dijeras, con esto lo leo, voy y digo, por favor, necesito que el artículo tal lo pongan a... Ese era el ideal de la codificación en el derecho, ¿no? Pero ¿qué sucedió? Lo contrario. El derecho se volvió más técnico, se volvió más complicado, se volvió incluso más costoso, se volvió más cerrado, exacto, ¿no? Y entonces, pues hoy estamos entrampados con eso, porque es lo que llaman legalismo. Bueno, con el código de los programadores sucede lo mismo. El código genera un lenguaje común, el código genera la posibilidad de ir desarrollando, esa es la palabra, ¿no? Una manera de interactuar, pero ahí está el secreto. ¿Por qué le tenemos tanto miedo? Porque nosotros no lo hacemos, lo hace alguien más. ¿Sí? O sea, él sabe la ruta, él sabe cómo, ¿no? O sea, tú dices, tú lo ves acabado, tú dices, oye, pero me gustaría que aquí le agregaras una liga, me gustaría que aquí, pero aquí el asunto es que aquí va el secreto, ¿no? El código es una plataforma, yo me he estado refiriendo a eso, ¿no? Software, ¿no? Es un proceso, pero lo que tiene adentro son datos. Y lo que a veces nosotros, nuestro nervio, nuestra preocupación es qué pasa con esos datos. Ahorita ustedes lo dijeron, me gustan mucho las intervenciones porque, o sea, claro, ya podríamos hacerlo, pero ¿qué pasa con el resultado, no? O sea, ese es ¿quién lo va a administrar? ¿Cómo lo va a hacer? ¿De qué modo? Yo creo que por razones obvias, este temor lo va a superar la generación siguiente, ¿no? La que les llaman nativos digitales, ¿no? O sea, la generación que nació con un celular en la mano, ¿no? Un dispositivo móvil en la mano, ¿no? Y que uno ve incluso cómo la programación mental va, o sea, va haciendo que muevan sus dedos de una manera, que vayan aprendiendo de una manera. Hay mucho temor porque dice, los niños ya no están leyendo, los niños están, o sea, ciertamente, o sea, sí está habiendo un abuso, por decirlo de un modo, en el uso de esta tecnología digital, pero también, o sea, está habiendo unas áreas de oportunidad que estamos desaprovechando, ¿no? Entonces, yo diría, el celular no es malo, lo que es malo es el exceso, ¿no? Y la falta de dirección y la falta de... O sea, hay programas y hay aplicaciones para cada edad. Y además son aplicaciones que también están en desarrollo, ¿no? Entonces, o sea, yo no sería de decir, no le suelten un celular a un niño, porque es imposible, ¿no? O sea, nunca ha sido un buen consejo como técnica pedagógica. Mejor darle opciones, ¿no? Entonces, hay dispositivos móviles para cada edad, que insisto, todavía están en desarrollo, todavía se está discutiendo. Y entonces, esa generación sí va a poder saber qué pasa con esos datos, cómo se generan esos procesos, ¿no? Porque le van a ser más connaturales, a nosotros no. Entonces, por eso, nosotros, además, digamos, de esta predisposición autodidacta, que sí la tenemos que tener, bueno, ojo, esto no quiere decir que todo lo tendríamos que hacer nosotros, ¿no? Y el claro ejemplo es este diplomado, porque, o sea, una gran forma de que el Estado puede solventar estos temas es con capacitación. Pero ahí también nos estamos tardando muchísimo. O sea, tenemos una cultura política que es antidigital. O sea, tú lo ves en otros países, o sea, en otros países ya se pusieron ya hay crowdsourcing, hay plataformas de colaboración, ¿no? O sea, aquí, o sea, le entran a regañadientes, ¿no? Y por ahí vi un estudio del TEC de Monterrey, ¿no? Que hizo sobre municipios, rastreando, les invito a que hagan el mismo ejercicio, ¿no? Vean las páginas de internet de los municipios.
Y ahí te das cuenta, ¿no? Y no es que no tengan la tecnología, es que no les interesa. Ahora, ciertamente hay una brecha digital. Fíjate, ya le estoy dando conceptos, ¿no? Entonces, la cuestión autodidacta, la brecha digital. Sí hay una brecha digital que también tenemos que mapear porque se ha vuelto como una especie de mito, ¿no? Es que en México no hay internet en todos lados. Tampoco voy a hacer el comercial de Telcel, ¿no? De que todo territorio México es territorio Telcel. No, no es cierto, pero lo que sí es cierto es que estamos a nada de que haya internet en casi todos lados. O sea, yo he visto en la sierra, lo he dicho muchas veces, cómo la gente se organiza para comprar antenas y el internet llega de manera aérea. Y en medio de la sierra he visto a personas muy jóvenes con dispositivos móviles reuniéndose para buscar información, ¿no? Entonces, esto ya es inminente, o sea, esto ya está a la vuelta de la puerta, ¿no? Sí hay un rezago en términos tecnológicos, pero no podemos como seguir diciendo que, o sea, que este es un pretexto para no avanzar, ¿no? En estos temas, ¿no? Es decir, ¿qué quiero decir? Que al final debería de haber un programa educativo que ya esté pensando en cómo se va a utilizar esa tecnología en esos lugares, ¿no? Porque es una revolución, insisto, o sea, a nosotros todavía nos tocaba ir a las bibliotecas a buscar la información. O sea, hoy puedes tomar tu dispositivo e incluso sin siquiera teclear, dictarle una búsqueda y el dispositivo te va a arrojar también en más te lo va a decir, ¿no? Ni siquiera lo va a textear, ¿no? O sea, va a decir, lo que estás buscando es esto, ¿no? Entonces, esto no se va a detener. Entonces tenemos de alguna forma que empezar pues a hacer eso, autodidactas, a tratar de aprovechar esa área de oportunidad, hacer mucha más capacitación y a todo este programa amplio, yo lo llamo alfabetización digital. O sea, urge una alfabetización digital. Nosotros somos analfabetos digitales, ¿no? Porque la alfabetización digital lleva necesariamente a una ética digital. O sea, por ejemplo, cómo compartes, qué compartes, cómo verificas la información, a qué le das like, cuántas horas usas tus dispositivos móviles, para qué los usas, ¿no? Esa es una cultura que tiene que basarse en una ética, ¿no? Porque la Organización de las Naciones Unidas ha dicho que uno de los graves problemas actuales son los discursos de odio. Y los discursos de odio se construyen gracias al analfabetismo digital. Ay, mira qué lindo, le doy like, ¿no? Y entonces al final tienes 50,000 personas viralizando una fake news, ¿no? O viralizando una cuestión que está criminalizando, satanizando a alguien. Y ya hubo 2 casos, es más, uno muy reciente, el de Brasil, ¿no? En Brasilia, la gente saliendo enardecida a tomar las instalaciones del gobierno y de los tribunales, ¿no? Por una cadena manejada a través de redes sociales, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues esto es urgente, ¿no? Esto es urgente a nivel global y a nivel nacional, pues con igual razón, ¿no? Pasó también en la toma de la Casa Blanca, ¿no? No, sí, creo que sí, con Donald Trump, ¿no? No era algún edificio público, ¿no? Entonces, bueno, ahí van algunos conceptos a propósito de lo que se mencionó. Y entonces, sí, es cierto, o sea, hay que picarle, hay que descubrirle, hay que entender que se trata de un código y que ese código pues es un lenguaje y hay que entender que en algún punto se encripta y que en algún punto se guarda y que en algún punto se administra. Y eso, o sea, es un eufemismo, digo, se administra, pero igual se manipula, ¿no? O sea, a mí que me gusta mucho la cultura popular,
sea, estos temas están a la orden del día, ¿no? Hay una película polaca en Netflix que se llama, creo que sí, Hacker, ¿no? Hacker, a ver, déjenme. Ah, sí, película polaca, creo que sí, Hacker. Sí, Hacker, del 2016, de Akan Satayev. Y que es pues un chavo que es súper hábil para eso, que, que entra a un despacho a trabajar, ¿no? Y entonces lo que le encargan, pues es eso, ¿no? Espionaje digital. Es que fíjense, o sea, lo que hoy sí nos preocupa a todos y tiene que ver con el derecho, pues es eso, es nuestra vulnerabilidad a nuestra privacy, ¿no? Que es real. Yo no sé si hay alguien en esta sesión que no haya sufrido un ciberataque. Todos lo hemos sufrido de alguna manera, ¿no? O sea, es decir, porque hemos recibido una llamada de acoso, ¿no? O sea, de acoso me refiero a acoso telefónico, ¿no? O hemos recibido una extorsión, un chantaje, ¿no? O alguien ha querido ver nuestro correo o no sé, peor aún, hemos abierto una liga que no teníamos que abrir y han vaciado nuestros datos, etc. Antonio, adelante. Sí, Ciberseguridad. ¿qué tal, José Ramón? Muy buen día. Buen día a todos y a todas. Me parece muy interesante lo que planteas, pero incluso podemos ir más allá porque, digamos, estamos en una época en la cual vamos, la huella digital que dejamos en nuestros ordenadores, en nuestros teléfonos digitales, digamos que ya tienen un perfil cargado, ¿no? O sea, digamos que ya estamos no sé si llamarlo el ciberespacio, que después ya le vamos a llamar de otra forma, ¿no? En el metauniverso o en metaverso. Sucede que ya nos tienen plenamente identificados de nuestras preferencias, no solamente comerciales, ¿no? Sino que también cuestiones de opiniones, ¿no? Casi, casi, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, que de repente están hablando y no sé si Siri está prendido y incluso habla Siri, ¿no? Te da la respuesta, estás buscando tal o cual mercancía, ¿no? O nos empiezan a llegar correos electrónicos o publicidad. No lo sé, digo, de repente empieza la inteligencia artificial, podría decirse, de apropiarse de tu espacio privado. No sé si, vamos, ya no solo es la llamada telefónica que te llega del banco, sino que además de proponerte libros, ropa, artículos, ya de alguna manera ya hay, como ya lo comentas, estamos, no sé si, vamos, dentro de esa esfera pueda considerarse que está violándose nuestra privacidad. No sé, algo así como lo que pasa con las sentencias del Tribunal Constitucional Español, el derecho al olvido, ¿no? Cuando de repente hay una noticia de un hecho que una persona haya realizado un delito, pues que el derecho a olvidar, a que ya no aparezca en el motor buscador esa situación. No sé si podamos trascender del derecho al olvido de la huella digital para no ser objeto de esa invasión de la privacidad, de llegar publicidad, de toda esta marejada. No sé, cuando uno, bueno, también uno le da aceptar en las cookies, ¿no? Cuando uno ingresa a alguna página, entonces pues ya ahí queda, de alguna manera le damos permiso a las compañías para que pues estén rastreando nuestras elecciones específicas en no lo sé, Amazon, Mercado Libre, eBay, etcétera, ¿no? AliExpress. Entonces, de alguna manera, o sea,
plantear eso, ¿no? O sea, el derecho al olvido de la huella digital, pues, ¿por qué? Pues porque estamos siendo, o en las redes sociales también, por supuesto, estamos siendo objetos de un bombardeo de información que tal vez nosotros sí lo buscamos, pero no lo pedimos, ¿no? No pedimos que nos estén bombardeando de esa manera. Eso, pues, también pudiera ser aplicable al tema de campañas político-electorales, ¿no? Entonces, pues, bueno, ese es como que un pensamiento, pues, que derivado de lo que decías, me parece muy interesante y bueno, muchas gracias, sería cuanto. Y yo te iba a decir, Antonio, pues suerte con eso. Perdón. Por eso yo dije, estamos totalmente vulnerables, ¿no? Ahorita voy a desarrollar un poco cómo funciona eso. Eh, eh, Básicamente es el plot del documental El dilema de las redes sociales unido con el de Nada es privado, ¿no? Ahorita les cuento, o sea, porque además hay conceptos muy que ha desarrollado una profesora de la Universidad de Chicago, que es Shoshana Zuboff, ¿no? Que les recomiendo muchísimo. Y Shoshana Zuboff pues ha delineado perfectamente esto que tú estás diciendo y lo vamos ahorita a comentar. Pero quiero escuchar antes a Amanda Monter. Sí, sí. ¿Sí está por aquí? Ahí ya te vi. Tu micro no se escucha, ¿va? Y alguna cuestión de, así que de software. Ya, ahora sí. La verdad, Listo. gracias. Sí, que tocaba el compañero como temas muy escabrosos, ¿no? Por ejemplo, en la huella digital, el derecho de autodeterminación personal, ¿no? O de la información personal en este ámbito digital, que en nuestro país, a pesar de tener una ley general de protección de datos personales, ¿no? Bueno, principalmente un artículo o un derecho fundamental consagrado en la propia Constitución, ¿no? Y implementado, reglamentado en las leyes generales y estatales. Lo cierto es que este no ha avanzado y es increíble, por ejemplo, esto siempre va a ser claro, ¿no? En detrimento de las personas. No ha avanzado en gran parte, creo que por un desconocimiento del derecho, otra porque no se culminó al 100 esta reforma constitucional que se llamó en materia de transparencia, pero que también afectaba a este otro derecho fundamental, ¿no? Y que de alguna manera en los transitorios de la propia reforma constitucional culminaba a que se creara un órgano garante especializado solo en esta materia, ¿no? Sin embargo, aunque quedó en la reforma constitucional a la hora de plasmarse ya en la vida material, ¿no? Solo quedó un órgano garante que viera los dos derechos y a pesar de tener una estructura robusta y un presupuesto robusto, ¿no? Para lograr implementar el impulso del desarrollo, y se han hecho avances, se quedan muy atrás, y digo esto porque, por ejemplo, recientemente a finales del año pasado, pero la gran promoción fue a principios de tenemos una carta digital de derechos, ¿no? Que al final del día es orientativa, ¿no? Y está emitida por este gran sistema, ¿no? El Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales. En cambio, en Europa, ¿no? La regulación ha sido de alguna manera impulsada, ¿no? Por varias directivas, pero principalmente por el Reglamento General de Protección de Datos Personales. Tiene una ley incluso, ¿no? En materia de derechos digitales y, por supuesto, sus cartas de derechos digitales. Y ahí lo más importante es que ante una violación de datos personales, la autoridad reguladora, ¿no? Sí se pone seria, o sea, sí se pone seria, porque la multa es severa y por eso tenemos estos varios antecedentes o precedentes que comentaba Antonio, ¿no? Y multas gravosas, ¿no? Incluso para el sector privado. Y eso es como, me parece la gran diferencia, ¿no? Que te pongas serio, que de verdad utilices los dientes que tienes. En cambio, aquí en México, aparte de tener un desarrollo asimétrico, vamos a decirlo, de este derecho, ¿no? En comparación con el de acceso a la información, ¿no? Por este órgano garante, no se pone serio, ¿no? Digo, veíamos ahora, y sin politizar, nada más hablando de la cuestión técnica, el Sedena Leaks, ¿no? Que claramente la autoridad decía, no hay datos personales, ¿no?
Y en las notas periodísticas y la información documental que llegó a los medios de comunicación, pues se veía el pasaporte, el acta de nacimiento, el expediente clínico, pues es que si esos no son datos personales, entonces, ¿qué es, no? Y la autoridad garante, con todos esos elementos, no inició de oficio una investigación, ¿no? Sino lo invitó a hablar, ¿no? Ya que no le hizo caso, ahora sí, ¿no? A ver, entonces te vamos a tener, con el dolor de mi corazón, ¿no? Te vamos a tener que iniciar una investigación, ¿no? Y entonces, y la verdad es que va a terminar en puras recomendaciones y no pasa nada. Y esto estamos hablando del sector público. Ahora, en sector privado, que es donde están todos los datos patrimoniales también, ¿no? Económicos, no ha habido una resolución firme de ese órgano garante, ejemplar, ¿no? Donde diga, a ver, claramente estoy advirtiendo un tráfico de datos personales, claramente que lo sabemos y lo vivimos diarios cuando nos hablan para ofrecernos cosas, ¿no? Y uno dice, pero esta persona, ¿por qué tiene mi nombre, mi teléfono, ¿no? O, por ejemplo, en materia electoral, vamos a llamarlo así, remisión, ¿no? Porque no es como un término muy técnico, pero remisión o compartir de entrada padrones electorales, o que haya gente que de repente se ve inscrita como afiliada a un partido, pues yo ahí en mi vida, ¿no? Y con todos mis datos. Y entonces, claro, ahí la carga, la prueba, entonces ya la tiene la ciudadanía, porque tiene que ir a ejercer un derecho, ¿no? Para que o de alguna manera lo eliminen, le corrijan, ¿no? O le cancelen el uso de esos datos. Pero el principal problema es quién filtró la información, ¿no? O sea, cómo llegó a esas manos. E incluso cuando ha habido estos casos donde se filtra todo el padrón electoral, ¿no? Y dice, bueno, solo tenía derecho a usarlo o tal partido, ¿no? Y esta persona cometió una violación. Ahí la sanción debe ser ejemplar, pero verdaderamente ejemplar, por la autoridad que corresponda, ¿eh? Ya sea que digan que es el INAI, ya sea que digan que es el INE, ¿no? O el Tribunal Electoral, no sé, ¿no? Pero tiene que ser ejemplar porque al final del día, la cantidad de personas afectadas, que es así como se mide la sanción en Europa, ¿no? Por la cantidad de afectados y el impacto en su vida privada. Y es una cantidad de datos, los que vienen del padrón electoral, sumados a los que ya están en las bases de datos que se venden entre los bancos o las telefónicas, ¿no? Y lo más importante es que me parece que una vez, ¿no? que se utilice para cualquier medio, incluso para delinquir nuestra información personal, secuestros, no extorsiones, ya lo que no vivimos en México, ya saben, pero suponiendo que lo viviéramos, el daño que se genera a la privacidad y al otro, y a los derechos conexos o este ámbito jurídico de derechos en sentido amplio, a mí me parece que ya es irremediable. O sea, ¿con qué le remedia a una persona, no el hecho de que le roben la identidad, genere, por ejemplo, créditos, ¿no? Aquí y allá, y luego entonces tiene que estar pagando o ir a reclamar o exigir? Esa es una pérdida de tiempo. Ya ha habido casos donde hay personas que pueden litigar 10 años el robo de identidad, que aparte está como difusamente regulado, y no logra, ¿no? No logra de alguna manera volver al estado en el que se encontraba. Es decir, a mí me parece que la vulneración ya a esa esfera jurídica de derechos es irremediable, ¿no? Y algo que también es súper importante en materia de protección personales, no existe la reparación del daño, no está regulada. Entonces, te emite una resolución, a ver si la cumple. El INAI no hace más que conminarte a cumplir, cumple, por favor, cumple. No vas a cumplir, te denuncio ante el órgano interno de control o ante la Contraloría correspondiente para que pues se emita el respectivo procedimiento de responsabilidad administrativa en su caso, ¿no? En el sector público, y determine alguna sanción de la Ley General de Responsabilidades o la que le sea aplicable, y se acabó. Pero la persona vulnerada, o sea, que la víctima, o sea, la dejamos mal parada, ¿no? Y ella, ¿a dónde voy a reclamar, por ejemplo, todo el tiempo que gastó en estar, ¿no? Pidiendo cancelación o oposición de sus datos personales, aclarando que no era esa persona, ¿no? Y todo eso, la verdad es que queda difuso, y creo que son uno de los riesgos de utilizar las tecnologías de la información, pero si bien tienen muchas ventajas, también tenemos que educarnos en esos riesgos y empezar a buscar oponernos a esos tratos, a leer con mucho cuidado las políticas de privacidad que pueden ser inmensas,
pero también estar muy, muy atentos, ¿no? Defendiendo nuestros derechos, y de alguna manera difundiendo también a las personas cercanas desde nuestra trinchera que eso no está bien, ¿no? Y que, por ejemplo, la violencia digital, ¿no? Que ahora en el ámbito electoral está muy regulada, me parece que sientan un buen precedente, es que esto de alguna permea otros ámbitos, ¿no? Yo sé que este es el ámbito electoral en lo particular, pero creo que sí nos falta mucho y también estas grandes empresas privadas, ¿no? Pero también el sector público tiene mucho desconocimiento al respecto. Y eso es terrible porque ese desconocimiento termina perjudicando aún más a todas las personas beneficiarias o a la ciudadanía en su conjunto. Entonces, como no viene de ellos la iniciativa, me parece que tendría que venir de nosotros a empezarnos pues, a educar, ¿no? En las tecnologías digitales, pero también en la defensa de nuestros derechos. Muchas gracias, nada más. No, pues muchas gracias a ti por la amplia descripción y comentario de cuestiones muy específicas y muy interesantes que tiene que ver con todo esto que llamamos el derecho a nuestros datos personales, ¿no? Que es el tema. Y decía yo que iba yo como, pues por el tiempo a hacer como una especie de historia, ¿no? De narración para que se entendiera de dónde surge esto y cuáles son los intereses que hay detrás y cuáles son las posibles soluciones que pudiéramos tener al alcance, ¿no? Porque por eso le decía yo a Antonio y te digo también a ti, Amanda, o sea, suerte con eso, ¿no? O sea, decía suerte con eso porque sí, tú no lo estás diciendo, ¿no? Hoy parece imposible enfrentarse, ¿no? Pues a lo que ahora voy a explicar, ¿no? Pero vamos a encontrarle soluciones, ¿no? O sea, creo que si se las podemos encontrar, pues se las podemos encontrar un poco desde el derecho, ¿no? Sí creo que puede ser por ahí, y a través también de la alfabetización digital a la que me referí y de la ética digital, ¿no? Bueno, el asunto comienza en la Segunda Guerra Mundial, y es muy importante, o sea, tener este contexto, ¿no? A veces lo olvidamos, pero casi todo siempre va como a Silicon Valley, pero en realidad fue antes. Es Winston Churchill al frente de Inglaterra, al frente de los países que están teniendo pues triunfo al final de cuentas, ¿no? Pero que no sé si ustedes vieron la película Código Enigma, en donde están construyendo pues una máquina de espionaje. Entonces, la necesidad de tener una tecnología que les permitiera analizar la información de manera muy rápida y transmitirla de manera muy rápida y codificarla. Entonces, es curioso porque, fíjense, Churchill tiene, o sea, mientras que está generando toda esta industria de espionaje y toda esta necesidad de acumular información y analizarla, el análisis de datos, está también generando todo un programa que llamaba gobierno abierto. Qué paradójico, ¿no? A ver, piensen ustedes, ¿no? Pero a mí me parece, o sea, Churchill siempre le han dicho que es uno de los más grandes estrategas de la historia, ¿no? Entonces, él está diciendo, no, nosotros vamos a tener un control absoluto de la información, pero también, o sea, el ciudadano medio va a tener la posibilidad, ciudadana media va a tener la posibilidad de acceder a esa información. Nosotros, claro, clasificaremos esa información y diríamos, esta sí está disponible, esta no está disponible. Y claro, los ingleses en ese momento y el mundo entero aplauden la medida porque dicen, claro, no nos interesa la información que va a servir pues para derrocar un gobierno en otro lado o para mantener nuestra seguridad. Y entonces, de alguna forma, todo esto nace en un contexto neoliberal, ¿no? Porque todo este espionaje, y de eso hay un montón de series y películas, se hace sobre todo por fines comerciales y económicos. O sea, la idea es por resguardar las minas, la idea es tener control de los gasoductos, ¿no? Y esto nos llega hasta Ucrania. O sea, toda la bronca que hoy tenemos por la guerra es eso. O sea, seguimos entrampados en eso, no lo superamos, ¿no? Yo diría, y no sé, los voy a dejar aquí planteado, el tema de los derechos humanos está por ahí.
Es esta doble moral de Occidente, esta doble moral de la modernidad, ¿no? En donde venden un discurso, pero al final detrás tienen un control de otras cosas, ¿no? Entonces, allí surge esta idea y los Estados Unidos después logran generar la tecnología para concretar ese propósito, ese objetivo que tenían, ¿no? Como ganadores de la guerra. Y logran tener, pues, un aparato que lograra poder acumular toda esa información y poderla procesar. Tardaba mucho tiempo en procesarse, ¿no? Tardaba a lo mejor hasta meses o años, incluso en las películas se ve, ¿no? No, es que me va a tardar en procesarlo y tal. Pero ya tenemos lo que se denomina Big Data, ¿no? O sea, es decir, una gran cantidad de datos acumulados. Nadie en ese momento pensó, bueno, pues esto está mal, ¿no? Eso está mal porque, pues, esos datos no son nuestros, ¿no? Son de alguien más. Se creía que eso era hasta válido porque se creía que era trabajo de inteligencia y todos los países, incluso México, tenían pues eso, su servicio de inteligencia. ¿Qué es lo que, a dónde nos lleva esto? Y casi nadie lo ha mapeado en el tema de la tecnología. Nos lleva al 68 y a los 70. O sea, nos lleva a que quien se da cuenta de esto sale a las calles porque se está dando cuenta que los gobiernos han destruido pues, ese pacto, ese contrato social en donde habían dicho, no me voy a meter a tu casa. Se metieron a las casas, literalmente se metieron. Y entonces tenían mapeada a la gente y decían, este es potencial terrorista, en Estados Unidos la cacería de brujas, y se empezó a usar de forma política. Entonces, todos esos datos ya empezaron a tener una repercusión de tipo sociopolítico en los 70s. En México nos condujo a la guerra sucia. Por eso se llama guerra sucia. Entonces, una cuestión de espionaje. Así nació todo este asunto del Big Data, ¿no? ¿Qué pasa? Yo comencé diciendo que esto era vertiginoso. Avanzó tanto que llegó un momento que eso que tardaba meses en procesar, se procesó en segundos. Y que esos datos que pues eran a lo mejor, no sé, bueno, hoy dicen que incluso no hay una palabra para designar el número de datos que hoy en este minuto se están acumulando. Tienen que estar creando categorías, o sea, ya no existe un nombre para la cantidad de datos, porque en este momento estamos generando datos. Y todo es un dato. Tú entras a tu dispositivo, si te quedas 5 segundos viendo una publicidad, eso es un dato. Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? Sumen esa tremenda, inmensa, enorme cantidad de datos y crúcenlas. Y cada vez softwares que son más capaces de analizar esa información y después ofrecer pues una predicción. Este es el asunto, ¿no? Entonces, cuando todo eso se suma, lo que dice Shoshana Zuboff, eso se llama mercados futuros, ¿no? O sea, es decir, se empieza a hacer una perspectiva inmediata. Y nosotros somos mapeados de una forma, el término, digamos, en la cultura popular es la de un avatar, ¿no? O sea, se crea un clon tuyo digital. Pero un clon tuyo, esto les va a sonar muy curioso, pero es verdad, un clon tuyo que es más perfecto que tú. ¿Cómo diablos va a ser más perfecto que yo? O sea, ¿cómo me va a superar mi imitación? Porque tu imitación está siendo comparada con millones o inmensa cantidad de otros datos, cosa que tú no puedes hacer. ¿Sí me explico? Es decir, mira, vio 5 segundos este anuncio, pero además este anuncio está en color azul y además ayer hizo estas otras cosas y antier y cuando era niño y no sé qué. Entonces todo eso se suma y predicen. Si le atinan, bien. Si no le atinan, también bien. Porque eso es otro dato. Esto es, efectivamente, como dijiste, Amanda, es terrorífico. Porque entonces, con ese nivel de tecnología, efectivamente pueden predecir cuál será nuestra siguiente acción o qué vamos a hacer. Pero no solo eso. En algún punto se dieron cuenta
pues que podían sumar a otro tipo de profesionistas que podían de alguna forma empezar a sugerir cambios de conducta. Bueno, y si le hacemos esto, si le hacemos mirar esto, y entonces empezaron a ensayar. Mira, sí hizo lo que le dijimos. Y entonces nos empezaron a segmentar, nos empezaron como borregos a carrear para acá, a carrear para allá, a polarizar, a meternos literalmente en burbujas. Inception, dice Amanda. Sí, exacto. Y nos empezaron, exacto, a meter en la corteza cerebral ideas que no, o sea, exacto, Inception, que no creíamos que pudiéramos llegar a ser, y nos hicieron cambiar de conducta. Y entonces, ¿qué fue? Pues ahí fue el boom, porque entonces alguien se dio cuenta, pues es que esto me podría incluso servir para ganar una elección. Y entonces, ¿de qué serviría la democracia? ¿De qué serviría todos los sistemas electorales? ¿De qué serviría incluso el derecho, no? Porque ya hay alguien que puede tener la capacidad para decir a dónde ir, qué hacer, ¿no? Hay personas que se dieron cuenta de esto, lo que decía Antonio, dijeron, pues voy y demando a Facebook, quiero mis datos de regreso. Suerte con eso, ¿no? Decía, el inglés que se peleó con Facebook no obtuvo absolutamente nada. Y cuando quisieron sentar en el banco, en el Congreso de los Estados Unidos, a los creadores de Google y de Facebook, no pasó absolutamente nada, ¿no? ¿Cuál fue un poquito el único contrapeso? Fue el propio mercado, que muchos usuarios y usuarias amenazaron con salirse de ahí, ¿no? No sé si se acuerdan todavía de la revolución de WhatsApp para irnos a Telegram, pero todo el mundo sigue en WhatsApp, ¿no? Y WhatsApp cambió sus reglas. Y aquí está el asunto ese, ¿no? Es que es un derecho que nos sobrepasa y que nos rebasa. Primero porque la gran mayoría de gente, como dijo Amanda, difícilmente va a revisar los términos. Son contratos de adhesión, ¿no? Tú lo que quieres es usar la aplicación. Le vas a decir acepto. Y ahí estás aceptando que usen tus datos de maneras inimaginables y cada vez más sofisticadas, ¿no? Yo sé que Meta, según tiene unas reglas, tiene un comité, hay unos expertos, ¿no? Incluso tenemos una mexicana en el comité y una colombiana, ¿no? Catalina Botero. Pero, y está interesante el trabajo que hacen y las conclusiones a las que han llegado, por ejemplo, en temas de violencia de género digital, pero es lo que decía Amanda, ¿no? O sea, todas estas acciones se quedan cortas porque en el imaginario al menos, no sé si vieron una película animada, ahorita les voy a decir, que incluso ganó algún Oscar de Netflix que es sobre una familia que se enfrenta a unos robots, a ver si alguien se acuerda, ¿no? Y al final era un tipo que estaba ahí solitario y era el que controlaba todo, pero tú crees que ese es el malvado, ¿no? Y al final pues era como siempre, ¿no? La tecnología la que se había apoderado, ¿no? Que lo tenemos en Wall-E, lo tenemos en Odisea, ¿no? Y al final es Skynet, ¿no? en la saga del juicio final, ¿no? Entonces, o sea, esta idea de que la tecnología se apodere de nosotros es real, no, o sea, no, ya sobrepasó la ciencia ficción y es real porque a todo esto, o sea, esta tecnología le llamamos inteligencia artificial. Porque detrás de esto, o sea, cuando yo digo esta programación, este proceso, este software, me refiero a un algoritmo, o sea, me refiero a un cálculo que se hace, a un proceso en el cual se puede empezar a emparentar, asociar, comparar esos datos para procesarlos y tener como resultado un dato nuevo que nos permite, que permite a esa tecnología aprender. Por eso se llama inteligencia artificial. Porque aprende sobre lo aprendido y aprende muy rápidamente. Entonces,
sea, con esto no quiero decir que necesariamente lo que la ciencia ficción muchas veces ha sugerido o ha predicho sucederá, pero en algunos casos, o sea, está pasando sin que necesariamente un robot cobre conciencia, o sea, que es el tema de la ciencia ficción. No necesita cobrar conciencia, porque finalmente, o sea, esos datos producen pues lo que las personas que están detrás de la generación de esos softwares quiere, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? Pues primero quería nuestro dinero, ahora quiere que hagamos cosas. O sea, ahora quiere, ¿qué es lo que siempre ha querido el mercado, ¿no? El capitalismo, ¿no? Hacernos consumir, hacernos actuar de un modo, y vender esa forma de control, pues a alguien más, ¿no? Entonces, sí es asustador y que, claro, en un contexto así, pues es muy difícil que podamos exigir un derecho al olvido o que podamos exigir que nuestra huella digital no tenga un peso. Eventualmente algún tribunal tiene ahí alguna decisión interesante. Así que vuelvo a lo mismo, a mí me parece que el único camino posible es que nosotros como usuarias, como usuarios, podamos decir no, podamos decir basta, que tengamos esa alfabetización digital, que tengamos esa ética digital y que podamos de alguna manera eh, eh, evitar estarles regalando nuestros datos. Yo sé que eso es difícil porque implica pues un esfuerzo de estar viendo en cada dispositivo qué es cuando vas a descargar una aplicación, qué es lo que te está diciendo que va a hacer, ¿no? Ahora, con las nuevas políticas se habrán dado cuenta que con las cookies cada vez te preguntan más, ¿no? Entonces, si tienen la oportunidad, pues revisen, ¿no? Y ahora también hay aplicaciones que juegan a nuestro favor, aplicaciones que te permiten ver lo que llaman salud digital, ¿no? O sea, ¿qué aplicaciones te llevan qué datos y para qué se usan esos datos? Entonces, tú ya puedes también un poco tener un poco más control sobre eso, ¿no? Y al final volvemos a lo mismo que siempre ha sido la política, alguien queriéndonos controlar y nosotros haciendo a través de un ejercicio de concientización y de socialización, evitar que nos controlen, ¿no? Y unirnos para ayudarnos a que, pues, que eso no suceda, ¿no? O sea, esa es la única manera, o sea, no hay otra forma. Así que yo les felicito porque me imagino que el estar en un diplomado así, pues hay al menos una semilla en ustedes que les incita, que les invita a evitar que eso pase, porque eso es, además de injusto, es violento, ¿no? O sea, que alguien te haga hacer algo que tú no quieres, es contraintuitivo, es contra lo que hemos estudiado como abogadas y abogados, ¿no? Pero eso pasa. No sé si, bueno, quien ha utilizado Waze, dices, yo quiero ir a este punto, y Waze siempre te hiciste, oye, pero hay una tienda aquí, te convendría visitarla. ¿Por qué no te desvías 5 minutos y te podemos ofrecer una promoción de esto, ¿no? Yo no quiero hacer eso, ¿no? Pero, o sea, te están insistiendo. ¿No? Entonces, sí, el algoritmo nos escucha. ¿Quién no ha sentido que su celular los escucha? Decía Antonio, ¿no? Estaba platicando con mi esposa de que sería bueno este fin de semana, ir a algunas aguas termales, ¿no? Abro mi celular, ¿no? Aguas termales cerca de ti, ¿no? Nuevo hotel, no sé dónde, ¿no? Promoción, no sé. Pues claro, o sea, sí, sí hay esas aplicaciones que obviamente permiten que el micrófono de nuestro dispositivo esté abierto y va captando esto, ¿no? Hay que en la película de Los Simpson, ¿no? se ve el centro tremendo, ¿no? Donde están uniendo pues todas las noticias que escuchan. ¿Por qué? Porque acuérdense, esto nació para espionaje. Y no van a renunciar a eso. ¿Cómo ven? A ver, ¿qué nos comenta alguien más? ¿Qué quieren decir? O también Antonio, Amanda, que ya hablaron, pues quieren decir otra cosa. Adelante, a ver, cuéntenos. Desahóguense. Adelante, Antonio. Sí, José Ramón, ahora sí que me provocaste, ¿va? Como bien lo
lo dices, esto me recuerda mucho a lo que en la filosofía política o la ciencia política se alude mucho al panóptico de Jeremías Bentham, ¿no? Es algo así como una torre a través de la cual es vigilancia, ¿no? De las prisiones. En aquel momento se hacía alusión a esa metáfora, ¿no? De que los vigilantes pueden ver, pero sin ser vistos, ¿no? Y de alguna manera nos están vigilando, ¿no? Esta idea del gran hermano, de George Orwell, ¿no? De todo esto, de Fahrenheit, de todas estas películas que aluden a cómo puede generarse un estado policial, ¿no? Ahora, pues actualmente, bueno, en China, ¿no? Hay un sistema monitorizado en el cual, pues, Crédito social chino, ¿no? exacto, sí. Entonces, bueno, muchos, vamos, prenden los focos rojos o las alarmas. Digo, no sé, la operación del G5 en diversas ciudades de la República, Ciudad de México, Jalisco. Digo, ¿de qué manera puede? Por supuesto que si es bien utilizado, pues por supuesto que se pueden prevenir delitos y dar con los responsables, eso sin duda, ¿no? Sin duda, pero bueno, también como el mal ejemplo pudiera ser, pues bueno, utilizarlo para otras cosas que no son las correctas, ¿no? Porque ahora sí que quién vigila al vigilante, y bueno, y el caso de Elon Musk, cuando compra Twitter, ya no le gustó cuando a él lo estaban espiando, ¿no? Entonces, vamos, y cancela a todo el mundo. Bueno, es un ejemplo pudiera ser de lo que puede hacer de cómo una empresa, ya sea Facebook o cualquier otra, puede apropiarse, ¿no? Del espacio público. Le llamamos, pues, a este espacio público, sobre todo en materia electoral, ¿no? Que llamaba Hannah Arendt, ¿no? Pues el espacio público, nadie tiene derecho de apropiárselo, sino que los ciudadanos deben intervenir, deben participar, pues para que precisamente sea un espacio de opinión, libertad de opinión, de expresión, y que no sea, vamos, como monitorizado, ¿no? Que pues al parecer en las redes sociales lo vivimos pues con la existencia de los bots, con la existencia también, ya lo mencionabas, José Ramón, el discurso de odio, ¿no? También los haters que le llaman, desincentiva la opinión pública bajo un estándar libre, ahora sí que libre de violencia, ¿no? Porque, pues sí, el debate público ya no se vuelve debate de ideas, sino un debate de insultos, ¿no? Entonces creo que eso también desmerece a la propia libertad de expresión y a una ciudadanía responsable en el uso de la misma. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, José Ramón, por la verdad tan interesante pautas que nos has dado para este ejercicio. Sí, gracias. No, gracias a ti. Sí, pues la idea primero es eso, tomar una conciencia digital, ¿no? O sea, saber que estas cosas pasan, socializarlas, empezarlas a nombrar, como decía yo, ¿no? Saber cómo se le llama, ¿no? ¿Qué es el algoritmo? ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es el Big Data? ¿Qué es la posverdad? ¿No? ¿Qué significa que nosotros estemos, esta alfabetización digital, utilizando un poco eso, y ya después entonces empezar a buscar soluciones conjuntas. Por ahí les compartí lo del crédito social chino, que es muy interesante, ¿no? Es decir, la idea es que es un proyecto, todavía se hizo en una provincia, está bien interesante, pero la idea es esa, ¿no? O sea, si ya tienes una tecnología que pueda leer tus datos biométricos, saber dónde estás, cómo estás, un poco como en la película de Minority Report, ¿no? De Steven Spielberg,
donde entras y ya dices, bienvenido fulano de tal, ¿no? Te ofrecemos este perfume que ya se te debió acabar. A mí ya me ha pasado, que he comprado cosas en Mercado Libre y ya me dice, ya le estamos calculando que ya se te acabó, ¿no? El producto. Te mandamos otro. Ya va a pasar un día, ¿no? Creo en muchas películas pasa eso, ¿no? Ya te resurtieron, ¿no? Entonces ya estás amarrado a un producto porque pues, te están midiendo el consumo, ¿no? Adelante, Amanda. Está cerrado tu micro, creo. Perdón, ahora que hablábamos del Inception, ¿no? Y de Estados Unidos, de cómo se incentivaron, no sé, al voto, vamos a llamarlo así, o cómo de alguna manera se persuadió a los votantes sobre elegir tal opción o aquella otra no, A o B, ¿no? Y que justamente fue por el uso, pues, de las redes, ¿no? Sociales. Pero, por ejemplo, desde el terreno electoral, ¿no? O del terreno de la democracia, ¿cómo empieza a minar? A mí me parece, ¿no? A postulados muy básicos o postulados muy ancestrales y teóricos, como el de la libertad, ¿no? Como el de la voluntad democrática, la voluntad general, la libertad ¿no? Para elegir a tus representantes, cuando ya entonces tienes este bombardeo que empieza a cuestionar claramente entonces, dónde queda tu voluntad, dónde queda tu libertad, hasta dónde son democráticas esas elecciones, ¿no? ¿Qué tanto te representa esa persona que ganó, por ejemplo, vamos a dejarlo así? y luego vienen otras cuestiones como decía Antonio, ¿no? El panóptico, ¿no? Esta pues vigilancia excesiva, ¿no? Que también te la puedo vender como protección, ¿no? La televigilancia en algunos países empieza a entrar de una manera muy fuerte bajo el supuesto, ¿no? De la inseguridad o venderle seguridad, ¿no? Por ahí decía Hobbes, ¿no? El temor, ¿no? A perder la vida, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Terriblemente termina sacrificando un poco de libertad, lo cual me parece que ya en estas épocas es terrible decir que sacrificas una parte de alguno de tus derechos fundamentales o tus libertades, ¿no? Pero pasa así, ¿no? Ante el temor al miedo, entonces empiezas a dejar hacer, ¿no? O renunciando tácitamente, no sé, a tus derechos como y llegas a un estado que termina alejándose de ser democrático, constitucional, ¿no? Defensor de derechos humanos, apegado pues a la legalidad, y entonces a mí me parece que pone en jaque, ¿no? Esos postulados básicos de nuestras teorías democráticas, e incluso de cómo debemos de concebir ahora, ¿no? La justicia electoral, por ejemplo, ¿no? Eso por un lado, me parece que a mí me genera como una revolución, ¿no? Y por el otro, efectivamente, como una herramienta como en las redes sociales donde se visibiliza y muestra a quien quiere mostrar, ¿no? Y debería entender que hasta el punto que él quiere o ella quiere mostrar, es decir, la autodeterminación de su información, ¿no? Y claro, a veces hay también vulneraciones de seguridad, ¿no? Eso hay que admitirlo, ¿no? Pero esa conciencia de decir, a ver, si esa red social es justamente para exponerse, literal, ¿no? Subirse a la vitrina, y uno es quien decide qué sí y hasta dónde no, porque ese es el poder que tienes, ese es tu derecho que tienes, ¿no? Y luego viene esta cuestión de que ya no me gusta que me critiques, ¿no? Entonces, a ver, ojo, ¿no? Claro que el uso de los derechos y las libertades siempre tiene que ser de manera pacífica y respetuosa, pero es algo que ni en la vida analógica hemos entendido, ¿no? Pero desgraciadamente en las redes sociales, y como bien mencionaban estos bots, estas cuentas falsas, también se utilizan para difamar y desprestigiar. Y es ahí donde yo decía que quizá para algunos se les resbale o tenga la fuerza política, ¿no? O vayamos a ver quién los respalda y hasta se pueden eliminar, ¿no? Sin hacer el procedimiento pues normal, ¿no? De hacer la petición como se debe a Twitter o ante el órgano garante o ante la autoridad que sea correspondiente para eliminar, cancelar o ponerse los datos. Pero a veces son seguramente la gente, y le voy a decir así, ¿no? Sí, muy abstracto y sin ningún tinte partidista, que algunos que son como los más poderosos, los que tienen más recursos, pueden manejar o ayudarse mucho de estas tendencias, pagar publicidad a favor, en contra,
Pero para el ciudadano de a pie, la ciudadana de a pie, una difamación de este tipo, ¿no? Por ejemplo, que nos pongamos todos de acuerdo porque nos cae mal Antonio, porque habla mucho, supongamos, ¿no? Y se nos haga fácil, ¿no? Empezar a trolearlo en redes, ¿no? Y literal hacer el escarnio en redes sociales y inventar cantidad de cosas de él, ¿no? A él le puede costar hasta el trabajo, ¿no? Porque en muchos lugares ni siquiera te dejan defenderte, ¿no? Es, a ver, alguien me está acusando, alguien quién sabe quién, ¿no? Me está acusando de hacer esto o de ser esto y aquello, pues tengo el derecho de réplica, ¿no? Y también el de una debida defensa, que presenten sus denuncias, yo me defenderé ante los procedimientos o ante las autoridades competentes. Pero a mí me tocaba ver con compañeros, ¿no? Que literal, o sea, oye, que me mandaron un mail anónimo, ¿no? O están diciendo en Twitter que tú o le diste like, ¿no? A una publicación que me pareció que pateaba el pesebre, ¿no? O que no le gustó, como que te le estás tirando mala onda, no sé, a alguien, ¿no? Vamos a decirle si al presidente del tribunal X, ¿no? En cualquier caso, pues. Y sí me ha costado ver que por eso mínimo de darle retweet, ¿no? O, en esa ocasión fue retweet, ni siquiera fue like, no, fue retweet. Oye, y porque está medio mencionado ahí el nombre de la institución y como que tú le diste retweet, me parece que ya no cumples con esos propósitos institucionales, entonces te vas, ¿no? O sea, pero sin mayor ánimo de dejarte defenderte ni nada. Entonces llega a ser hasta cierto punto, me parece que el linchamiento social, ¿no? Pero ese es el mal uso también de las redes sociales. Yo debo decir que no tengo redes sociales, ¿no? Justo por eso. Y porque además hay que ser muy inteligente para saber qué red social sirve para qué. ¿Qué tiene uno que o qué quiere mostrar ahí? ¿No? Y hasta qué punto. Ahora también hay precedentes, ¿no? De la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? En este caso del bloqueo del señor fiscal de Veracruz, ¿no? A una persona que lo estaba pues, hostigando en redes, ¿no? O hasta cierto punto nada más también cuestionándolo por su desempeño como servidor público, porque él estaba utilizando su cuenta personal de Twitter para difundir acciones gubernamentales, ¿no? Y logros de su función pública, pero también para otras cuestiones personales. Entonces, al no saber también distinguir, ¿no? Nosotros como usuarios y también, por ejemplo, como dueños de la cuenta, ¿no? ¿Qué sí, hasta dónde no? O, por ejemplo, yo también he visto otros casos, ¿no? Donde un día acudí a un evento y vi a José Ramón y como fue mi profesor me tomé una foto con él, pero luego voy a pedir el otro lado y ahora así se estila, ¿eh? Esta videovigilancia también es así. Aparte de revisarte el currículum, te revisan las redes sociales, ¿no? Tiene una foto con José Ramón y José Ramón es del color, no sé, magenta, ¿no? ¿Qué crees? El magenta ahorita es la oposición. Híjole, no lo contrates. ¿No? ¿O qué crees en su tesis de licenciatura, ¿no? O en un ensayo que lo invitamos a participar? Hizo comentarios muy críticos sobre, no sé, voy a decir cualquier cosa, ¿no? Una forma de gobierno, ¿no? Y esos no son ideales que actualmente compartimos con el poder que está, ¿no? Actualmente. Entonces, no lo contrates, ocórrelo, o sea, y llega un punto donde, pero me parece que también es ese desconocimiento de, a ver, ¿no? Una cosa es mi función pública, otra cosa es lo que yo quiera mostrar en las redes sociales, o sea, y también ser muy respetuosos cuando comentemos, ¿no? Porque efectivamente, en vez de ser ya debates en sentido estricto, ¿no? De posturas teóricas, técnicas, pues se vuelven ofensas, ¿no? Difamaciones, y entonces ya estaba pereza leer, ¿no? Lo que sea. Pero creo que eso también pasa por el tamiz de la educación, como bien decía José Ramón, de la educación digital, ¿no? La ética digital, y hoy en día estamos avanzando a lo que se llama la ciudadanía digital, ¿no? Y que eso es muy importante construir, pero desde las edades más básicas, porque también los niños pues, son nativos digitales, ¿no? Los niños y las niñas son nativos digitales y ya les están dando dispositivos electrónicos, pero sin la conciencia de cómo se deben de usar y que hay riesgos, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que empezar desde ahí para los que son nativos digitales y para nosotros, pues, subirnos a ese tren de saber cómo hacer valer nuestros derechos y hacer el buen uso también de las herramientas, que al final del día son herramientas, ¿no? Aunque no son neutrales, pero bueno, muchas gracias. Sí, pues tantas cosas interesantes que dijiste, Amanda. La verdad es que como mencioné, es un área de oportunidad y esto nos da pie, pues, a empezar a leer cosas y a ver, ¿no? Cosas que
pues nos sacan un poquito de nuestra zona de confort, ¿no? Justo el tema del miedo y el control y todo esto, yo lo recomendaría ampliamente a Zygmunt Bauman, ¿no? Que es quien ha abordado más esta premisa, ¿no? O sea, es decir, de que básicamente la modernidad se ha exacerbado y estamos viviendo un periodo de hipermodernidad. Entonces, todo eso que señalaba Antonio, que efectivamente y tú lo mencionabas con Hobbes, que es el panóptico, pues se ha exagerado hoy, ¿no? O sea, en nuestros días está saltadísimo ese asunto, pues no por nada, pues era uno de los temas preferidos de Foucault. Y lo mismo que Foucault dijo, el castigar y vigilar, ¿no? O sea, estamos constantemente vigilados y eso pues cada uno tiene su expediente para que en el momento idóneo lo saquen contra ti, que es lo que estás diciendo. Y entonces, pues es muy fácil ahora, ¿no? Porque pues, todo lo que posteamos, lo que decimos en redes sociales, o incluso hasta lo que no posteamos, ¿no? Porque no le diste like a lo que el jefe dijo o lo que sea, ¿no? Todo tiene una lectura, tiene una implicación política, tiene una forma de interpretarse. Y sí, me decía por ahí una amiga, es que pues que ella subía cosas, no sé si a Facebook o Instagram, ¿no? Y que entonces apareció ahí un ex compañero de la prepa o de la secundaria que la empezó a seguir y que entonces que de repente pues le empezó a dar like a sus fotos, ¿no? Y ya, pues a ella le pareció normal, ¿no? Pero que en algún momento pues le llama por teléfono a través de la aplicación, ¿no? Y le dice, bueno, pues yo creo que ya hay que dar el siguiente paso, ¿no? Y ella, pues, ¿cuál paso, no? No, pues es que pues yo vi que no, o sea, que te gustó que te diera like a todas tus fotos y pues yo creí que ya eso significaba que teníamos que avanzar en la relación, ¿no? ¿Cuál relación? ¿No? O sea, y entonces el tipo ya le quería casi pedir matrimonio porque llevaba meses dándole like a las fotos y eso significaba en su concepto, pues que había ya un entendimiento entre ellos, ¿no? Entonces, sí es un tema complejo, ¿no? Como decías tú también, depende cada red social. Insisto, creo que es el tema de la alfabetización digital. Eso les pone a ustedes con una ventaja comparativa, ¿no? del resto de operadores y operadoras jurídicas que no le han querido entrar a este tema. Les felicito que hayan tomado este diplomado. Empiezan ya ustedes a hacerse buenas preguntas. Efectivamente estamos viendo la era de la vigilancia, la era del gran hermano, como yo sé que es un lugar común citar a Orwell, pero pues es que es así, ¿no? O sea, básicamente la ciencia ficción, decía yo, puede ser una buena herramienta. Me gustó mucho un documental que les recomiendo, que también tiene que ver con estos temas. No sé si conozcan ustedes esta asociación que se llama la Liga de la Justicia Digital. Me encanta el concepto, ¿no? Liga de la Justicia Digital. Justicia Digital. La tiene esta chica. Bueno, el documental en cuestión se llama, ahorita es decir cómo se llama, se me fue. Bueno, a ver, les voy a dar el plot y ahorita me acuerdo el nombre. Esta profesora estudia cómo es que el algoritmo es racista y misógino, ¿no? Entonces, ella demuestra con datos duros que como el algoritmo al final se nutre pues, de los seres humanos, el algoritmo aprende sobre todo de nuestros vicios. Creo que ya había pasado con alguna aplicación en que termina siendo súper violenta, ¿no? Porque aprende de las personas que, bueno, pues pasa así con el algoritmo. Entonces, muchos algoritmos que, por ejemplo, tienen que ver con contratación o eso, o incluso algoritmos en Texas que creo que rastreaban potenciales criminales, pues siempre escogían a personas afroamericanas, a personas hispanas, ¿no? Y los algoritmos de contratación discriminaban a mujeres y a personas
de este origen racial distinto al que el programador había hecho el algoritmo, ¿no? Entonces ella lo pone en evidencia y después hace como una especie de activismo, ¿no? Insisto, hace esta Liga de la Justicia Digital y empieza a, pues, ir a algunas zonas como a sugerirles que investiguen bien si eso está, o sea, no les está perjudicando, ¿no? Algunas empresas, me recuerdo un fraccionamiento donde había como un reconocimiento facial para entrar al fraccionamiento y entonces no podían entrar las personas afroamericanas porque el algoritmo las discriminaba, ¿no? Y bueno, pues yo creo que todavía estamos al principio de esta gran revolución, sobre todo en este impacto social y político, y tenemos que anticiparnos de alguna manera, tenemos que hacer un efecto propedéutico, insistir mucho en que la educación pues es el mejor camino para salir de esto, tomando control nosotros de nuestra vida digital, ¿no? Esa sería mi conclusión para esta mañana. No sé si hay algún otro comentario, alguna cuestión que quieran agregar. Ya me acordé cómo se llama el documental. Code Bias. Y entonces ya con el nombre lo puedo rastrear perfectamente. Sesgo codificado le pusieron en español. Pero es del 2020 y Shalini Cantaya es la directora y la profesora que les digo es Joe Bolaumini, investigadora del MIT. Lo que me gustó de ese documental, aquí les pongo el título del documental, échenle un ojito, es que ella dice que en el primer año en el MIT les dejan ver series de ciencia ficción. Entonces todo el primer año están tratando de identificar temas viendo películas y series de ciencia ficción. Y ella identificó este caso de injusticia digital viendo ciencia ficción. Entonces, en el MIT, que es un instituto tan prestigioso, pues ya están utilizando ese recurso. O sea, yo no veo nada malo. O sea, al final la ciencia ficción puede justo anticiparnos a muchos de estos temas y problemas, ¿no? Hay que abrir nuestra mente. Y luego dice, ay, ciencia ficción nos recomendaron y la gente se asusta un poco. Muy bien, pues miren, es fin de semana. Creo que es buena, si quieren alguna recomendación sobre estos temas, también se las puedo hacer. Antonio, adelante. Bueno, sí, no quería desaprovechar la oportunidad, pues también de recomendar la lectura de tu libro, ¿no, José Ramón, relacionado con superhéroes, el cine, el derecho, ¿no? Me parece la editorial Derecho Global, ¿no? Derecho Global. A mí me parece muy interesante esa perspectiva porque de repente, bueno, se plantea en estas películas de ciencia ficción y pues por supuesto viene a aplicar en nuestro mundo actual, ¿no? Por ejemplo, pues ¿quién es el policía del mundo, no? Por ejemplo, ¿quién va a poner orden en Ucrania, ¿no? ¿Quién va a retirar a Rusia, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la ficción, decir, bueno, cómo pasa, ¿no? Y esto nos sirve mucho, ya Tirano Blanche tiene una colección de cine, derecho y literatura, bueno, también otro libro, ¿verdad? Hay muchos libros que hablan de eso y de plantear, bueno, tener la posibilidad de, no sé, Superman, ¿no? O cualquier otro superhéroe, ¿no? Tenía que mencionar a Superman, que él tenga ese poder tan extremo que pueda someter a su autoridad a los demás y con ello traer la paz mundial, ¿no? Algo así se plantea en los cómics, ¿no? De Injustice o algún otro, que llega el momento en que
suprimen las libertades de los ciudadanos, ¿no? Y todo por la paz mundial, ¿no? Y la Sí. seguridad de los ciudadanos, un régimen absoluto, ¿no? Yo creo que Entonces, en esa narrativa la mejor es Watchmen, ¿eh? sí, Watchmen, sí, por supuesto. Sí, creo que también nuestro querido Sí, Luis Octavio Vado incluso hizo referencia a tu obra, precisamente de la importancia del Doctor Manhattan, ¿no? También, como un ser omnisciente, omnipresente, pues puede anticiparse incluso al futuro, ¿no? O sea, tiene todas las respuestas fríamente calculadas y lo vemos actualmente con el algoritmo, ¿no? El algoritmo, pues, o la justicia predictiva, ¿no? Que ya incluso se propone establecer un sistema de justicia que previamente a cometer o Minority Report, ¿no? Ahí está ujú. el ejemplo cinematográfico, que previo, todavía no, algo así como una especie de tentativa, ¿no? Todavía no cometes el crimen, pero tienes todos los elementos que te llevan a que vas a hacerlo, ¿no? Vas a cometerlo. Entonces, pues un poco es eso, ¿no? Creo que la ciencia ficción, ¿no? Entre los cómics, las películas, la literatura, nos da ese panorama, creo yo, más amplio y como tú, pues bien lo has trabajado, José Ramón, más poético, ¿no? Y bueno, nos da luces respecto de cómo abordar temas tan complejos. Sí, desde historias ficticias, pero a veces la vida real las sobrepasa, ¿no? En cuanto a su gravedad y situaciones, ¿verdad? Eso sería, estimado doctor. Gracias. Oh, qué bueno, gracias que lo mencionaste. Y sí, pues por ahí están algunas publicaciones en ese sentido y la Red Iberoamericana de Cine y Derecho, que trabaja esos temas y que pues hemos encontrado esas narrativas y ahora incluso en el desarrollo más avanzado que son los videojuegos, ¿no? Los videojuegos incluyen todas estas complejidades. Por ahí alguien eh, me comentaba de un videojuego, de hecho le dije que escribiera, pues qué bueno que me recordaste ahorita, que es eso, ¿no? Sobre una guerra entre robots y seres humanos, y tú puedes jugar el rol ya sea del robot o del ser humano, ¿no? Y puedes ir tomando decisiones para ver si colonizas a los humanos o no. Está interesante. De hecho, voy a rastrear ese videojuego. Bueno, aquí me mandaron el título, Nos pasas pero el dato. sí, ahorita cuando esté hablando Amanda, voy a rastrearlo el nombre del videojuego. Adelante, Amanda. Pues rapidísimo, por ejemplo, cómo incluso... No, tiempo que quieras, tenemos tiempo Ay, todavía. no, porque es que quieren oír porque ya es viernes, ¿no? Pero fíjense cómo incluso, y a propósito de una de las formas de evaluación de este diplomado y de un tema que está pues, muy, muy sonado, ¿no? Por la no originalidad de los productos académicos. Esta aplicación, por ejemplo, que se llama ChatPG o GP, ya puede escribir los ensayos, ¿no? O sea, uno le da algún tema y claro, como es inteligencia artificial, empieza a procesar toda esta información y a generar párrafos congruentes de ideas, ¿no? A manera de ensayo. Si uno dice es un ensayo, hace el ensayo, ¿no? Basta que uno le dé el tema y empieza a tomar referencias de todos lados y esto, y es original, porque no va a copiar en realidad las referencias, sino que va a procesar la información para llegar como a sus propias conclusiones, por decirlo así. Y entonces, aunque lo pasemos por el tamiz de estos programas, ¿no? Aplicativos para detectar si hay la cita textual, ¿no? O plagio, pues va a salir totalmente original y en realidad es un producto realizado por una inteligencia artificial. Sí, pues ya ven que ahora está de moda eso de que la inteligencia artificial haga un dibujo del fin del mundo, que la inteligencia artificial me dibuje como vaquero galáctico, ¿no? Sí. Estamos fascinados, pero bueno, pues ahorita es de manera lúdica, pero bueno, pues ya estamos a nada, ¿no? Que ya hay, de hecho, incluso abogados robots, ¿no? Muy, muy simples, muy sencillos, no sé, para a conciliar, por ejemplo, en temas de aerolíneas. Leí uno que según que ya va a defender, no sé, no entré a leer la noticia, pero que decía que ya en febrero de este año en los Estados Unidos iba a haber un robot que ya iba a defender como defensor público a un preso, ¿no?
Entonces, bueno, pues la ciencia ficción se adelanta a veces, pero bueno, pues puede ser interesante, ¿no? Un buen pretexto también para acercarnos a estos temas. Pues muy bien, muchas gracias, feliz viernes, pásenla bonito, disfrútenlo, es viernes, el cuerpo lo sabe, vámonos, no se diga más, cuídense. Gracias, Gracias. doctor. Excelente fin de semana. Gracias. Igualmente, bye.